Estamos aquí de nuevo con nuestros video devocionales y hoy vamos a estar hablando del el día número 26. El versículo o verso central que vamos a usar está en Génesis 34:1 y dice así la palabra de Dios. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y este parece simplemente un versículo, un comentario sencillo de algo que esta muchacha, esta joven, está haciendo. Pero en este versículo y en toda la historia que leímos en este día nos damos cuenta de una verdad. Que el pecado tiene una estrategia. El pecado, su estrategia es robar, destruir todo lo que Dios nos ha dado. El pecado nos roba toda la bendición de Dios. Y siempre tiene una estrategia, que abramos un poquito el corazón, que abramos un poquito nuestras vidas, y con eso poquito es suficiente. Esa es la estrategia del pecado siempre, para robarnos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. El problema es que cuando le abrimos la puerta al pecado, aunque sea algo insignificante, por muy pequeño que esto sea, por algo que quizás ni importancia le estamos dando, siempre va a utilizar eso poco para robarnos y poco a poco apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que Dios le permitió a Dina, la hija de Lea, nacer para que ella pudiera casarse y tener una familia bendecida y tener un matrimonio en el cual Dios iba a bendecirla y prosperarla. Ese es el plan de Dios. Dios nunca nos crea a ninguno de nosotros para el fracaso, sino que muchas de las veces es porque le hemos abierto, cuando experimentamos fracaso, es porque le abrimos una pequeña puerta o gran puerta, ¿no? Pero normalmente son esas pequeñas cosas que tenemos que tener cuidado. El diablo sabe que mientras nosotros no le abramos la puerta al pecado, él sabe, él entiende que no puede tocarnos, no puede hacer nada en contra de nosotros. Dios ha establecido así. Por eso el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo, no le abras la puerta, en pocas palabras. El diablo siempre va a tener como su estrategia principal desviarnos de lo que Dios dice, y a veces hasta usa la palabra de Dios para desviarnos de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, vayamos a la historia de Dina. En el caso de Dina, vemos a esta joven que aproximadamente tendría de 14 a 16 años. Y en el versículo que leímos dice que cuando ya llegaron a la tierra de la promesa de la bendición, por supuesto había otras tribus, otras naciones que adoraban a otros dioses. Y dice ahí que esta joven fue y tuvo, como quien dice, se asoció, se relacionó con las jóvenes de ahí del mismo lugar donde ellos estaban. Ahora, la Biblia nos menciona que ella fue, indicando que fue sola, no fue con la protección de su padre ni de sus hermanos, simplemente una decisión que podría parecer inocente, sencilla, pero ese le llevó a arruinar completamente su vida y al mismo tiempo poner en peligro la bendición de Dios para toda su familia. La historia es bien sencilla y trágica a la misma vez. Ella fue a participar de las festividades, de las fiestas que las jóvenes de aquel tiempo estaban haciendo, y lo más seguro era que era en honor a los dioses que ellas adoraban. Al llegar a este lugar, el hijo del rey la vio y era una joven hermosa, eso le llamó la atención. Y como él era el hijo del rey, él no se iba a quedar simplemente con las ganas de admirarla y es todo, sino que la Biblia claramente dice que vino, la trajo, ¿verdad? Y a la fuerza tuvo relaciones con ella. Nosotros vemos en esta historia las consecuencias de decisiones pequeñas que producen grandes tragedias. Y es por eso que siempre tenemos que tener cuidado de no abrirle nuestro corazón al pecado, aunque sean cosas que parece que no son tan importantes. Esta era la única hija de Jacob y ahora estaba deshonrada, y la tragedia vino a toda la familia. En primer lugar a ella, ella no se podía casar con este joven. Jacob no lo iba a permitir, sus hermanos no lo iban a permitir. Toda la vida iba a ser señalada como la joven que fue violada, que fue abusada, y probablemente ya nadie se iba a casar con ella. Ahora, hasta este punto nos damos cuenta que Dios había guardado a Jacob de su suegro, Dios lo había guardado de las amenazas de su hermano, y cómo vemos que Dios lo protegió. Dios estaba con ellos.
Dios estaba con Dina entonces también, porque era parte de la bendición, ¿verdad? De la familia, era hija de Jacob. La protección de Dios estaba en su vida. Pero el problema es que cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios y nos salimos de esa protección, ella se fue sin su padre, sin su cobertura, sin su protección, por así decirlo, se salió fuera de la bendición o de la protección de Dios. Ahora, los hijos de Jacob normalmente, ¿verdad? Como se supone que debían de haber reaccionado, reaccionaron con desagrado, con coraje, en contra del que había cometido semejante crimen. Y ellos entonces planearon cómo vengarse de lo que Siquem, el joven hebreo, había hecho en contra de su hermana. Ahora, su plan fue sencillo, pero fue terrible. Ellos cuando vinieron a decirle, mira, mi hijo quiere casarse con tu hermana, ¿qué hacemos? Ellos le dijeron, muy bien, sencillo, nosotros nos circuncidamos, ustedes tienen que circuncidarse para que ella pueda casarse con tu hijo. Y ellos accedieron porque dice que el joven quedó encantado con Dina, estaba enamorado, o estaba apasionado más bien, no enamorado, apasionado de ella. Y dice la palabra del Señor en Génesis 34:25 así, porque lo hicieron, se circuncidaron esta tribu. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron a la ciudad que estaba desaprevenida y mataron a todo varón. Nota cómo una pequeña decisión inocente está conduciendo a algo más grande y a algo más grande. Ahora ya no nomás era un crimen de abuso, pero ahora los hermanos vengándose van y matan a todos los hombres que eran de ese pueblo. Y luego dice, no nomás mataron a los hombres, pero tomaron a todas las mujeres y niños y posesiones de ese lugar. Dice la palabra, después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y las que había en la ciudad y los que había en el campo, y se llevaron cautivas a todos sus pequeños, a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Después de que haber matado a todos los hombres, ellos tomaron posesión, incluso tomaron a las mujeres, niños y todo. Nuevamente podemos ver que una pequeña e insignificante decisión de esta joven, que quizás por su falta de experiencia o por lo que haya sido, condujo a algo que ya era una crisis que podía amenazar la seguridad de toda la familia de Dina, de toda la familia de Jacob. Y ese es el plan del diablo. Empieza con cosas insignificantes y si le abrimos la puerta, llegan a hacerse cosas grandes que ponen en peligro la promesa de Dios para nuestra vida. Tengamos cuidado con las cosas pequeñas. La palabra del Señor, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 5:6, vuestra jactancia no es buena, le dice a los corintios, porque toleraban el pecado. ¿No sabéis que un poco de levadura, un poco fermenta toda la masa? No podemos jugar con el fuego y esperar que no nos quememos. Lo importante de esta historia es que si Dina hubiera tenido cuidado y no se hubiera asociado con estas jóvenes que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, nada de esto hubiera ocurrido. Fue una pequeña decisión. Ahora, en este día, es importante que tú pienses todas las decisiones que estás a punto de hacer. Aunque sean insignificantes, siempre debemos de estar seguros que es la voluntad de Dios, porque de esa manera su bendición continúa. Cuando nos salimos y empezamos a caminar en desobediencia, estamos saliendo de la protección de Dios y nos exponemos a los ataques del enemigo en contra nuestra. Y ese es mi deseo en este día, ayudarte a que siempre estés bajo la bendición de Dios y nunca le abramos o le abras la puerta al pecado o a las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, por pequeñas que sean. Ese es mi deseo y mi oración. Bendiciones.